Por un lado, dar las gracias, la bienvenida a Guillermo Sevillano y a Elena Orte, en este caso, aunque no está con nosotros, pero socia y compañera de Guillermo, de Suma Arquitectura, por venir aquí a Cartagena. Entendemos que siempre venir a Cartagena es un rollazo, menos cuando se usa transporte público. Pero vamos, estamos encantados y, como ves, los chicos están encantados de escuchar sobre vuestro trabajo. Dar las gracias también, como siempre, a los patrocinadores que nos permiten que nos acompañen, los colegas de la talla de Guillermo en el día de hoy. Dar las gracias a José porque hoy es su última actuación. En nombre de la escuela te agradecemos que hayas participado en la programación cultural de este segundo cuatrimestre de este curso y además con todo un éxito de desarrollo, sin apenas imprevistos, aunque eso solo lo conocía ella en realidad. Y el último mensaje que quiero lanzaros es que, acabado este ciclo cultural, pues la semana que viene lanzaremos convocatoria para que aquellos que estéis interesados en plantear propuestas, aquellos que tengáis inquietudes, ganas de traer a invitados externos que, como en el caso de José, le apasionan o siempre le han generado alguna inquietud o alguna curiosidad, es el momento de que, una vez que lancemos la convocatoria, preparéis vuestro dossier, lo presentéis y, si la escuela os selecciona, pues en el primer cuatrimestre del curso que viene trabajaremos con vosotros para hacer realidad el ciclo que hayáis propuesto, ¿de acuerdo? Yo ya paso la palabra a José, ya presenta al invitado, que es su momento, y disfrutad de la charla. Buenos días a todos. Ya cierro ciclo. La verdad es que quería agradecer a todos los que habéis venido, que sois muchos, a todas las charlas. Os dije que el nombre de Bruta venía por ese origen que siempre nos causa cuando nos enfrentamos a los proyectos, que esa hoja en blanco que no sabemos por dónde empezar y ese momento de buscar referencias, y es cuando empieza a coger todo forma y en este caso es sección Bruta. La obra de Suma, curiosamente la conocí en Proyecto 6. Si habéis cursado la asignatura sabréis que Ricardo suele pedir edificios multifuncionales, y recuerdo el momento en el que una de las partes era hacer una biblioteca y, curiosamente, en ese momento me pilló muy interesada por la madera. Soy hija de carpintero, que no te lo había comentado, o sea que siempre he crecido con la madera. Siempre he tenido mucha inquietud aquí en la escuela por desarrollar la parte sostenible. De hecho, yo hice ingeniería de edificación y la palabra sostenibilidad no estaba dentro del programa nunca, y cuando decidí aventurarme a hacer arquitectura, mi objetivo siempre estaba en eficiencia y sostenibilidad. Y es una gozada no solo poder tener a Guillermo, que su obra para mí, de hecho, conforme la vi fue sacar los planos, sacar el escalímetro, empezar a medir todo, sino también porque nos acompaña Fernando, que también es un gran referente para mí, o sea que para mí es un día súper especial y súper grande y nada, que espero que lo disfrutéis. Os animo a presentaros, es que es una oportunidad súper chula, podéis conocer a la gente. Yo luego me invitaré una caña aquí a Guillermo y le preguntaré cosas, o sea, no dejéis escapar esta oportunidad, porque no sé si todas las escuelas lo hacen lo que no. El programa cultural, que tengáis la oportunidad de traeros a vuestros referentes, es una cosa muy guay. Y si tuviese que presentar a Guillermo con su currículum, se nos hace la charla muy larga, así que os voy a dejar directamente con él y que os cuente. Y que muchas gracias por todo. Yo me despido ya y de verdad que os presentéis. Venga. ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿Cuánto tiempo? Bueno. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, José, Ricardo, por la invitación. Un placer estar aquí. Sí, perfecto. Un placer. Gracias también a vosotras y vosotros por la compañía y por venir hasta aquí o acercaros desde las aulas. ¿No? Supongo que tendréis que trabajar, hacer proyectos, tendréis muchas cosas y el dedicar aquí un tiempo está bien. Me vais a disculpar si en algún momento me la cabeza, porque he dormido poco. Ayer tenía clase en la Universidad Politécnica de Madrid hasta las 9 de la noche y
me he tenido que levantar prácticamente a las 4:30 para coger un tren para venir aquí. Así que, bueno, voy a intentar dar lo mejor de mí mismo para que esto sea lo más ameno posible, y los temas de los que voy a hablar, pues espero que os interesen. Antes de nada, voy a presentar quiénes somos. Somos Suma, un estudio de Madrid, pequeño, artesanal. Somos apenas 10 personas en el estudio, y que tenemos una aproximación holística al diseño, en el que adquirimos roles muy diversos a la hora de hacer arquitectura, y que nos gusta trabajar, como decía, de una forma artesanal, porque nos gusta trabajar de una manera muy estrecha con aquello con lo que estamos en contacto. Estos son algunos de los proyectos más significativos que hemos hecho durante los últimos años. Muchos de ellos están publicados en diversos medios. Y yo quería compartir con vosotros hoy un grupo de ellos que tienen que ver con un entendimiento de la profesión desde el emprendimiento, y también desde un ejercicio, digamos, investigador, y proponer arquitecturas innovadoras y singulares a través, ¿no?, como prototipos que tienen sucesivas iteraciones en trayectorias, digamos, de trabajo diversas, como podéis ver aquí, ¿no?, con estos proyectos de biblioteca en los que hemos participado y hemos realizado este año, ¿no?, desde una biblioteca en Fuerteventura, el proyecto de la Biblioteca Central de Helsinki y la Biblioteca Gabriel García Márquez que terminamos de construir hace unos años en Barcelona. Y por el otro lado, los proyectos que voy a presentaros hoy son la cooperativa Ourselves Houses, que es un proyecto que emprendemos desde el estudio hace ya cerca de una década, y en la actualidad estamos, bueno, donde tenemos nuestra vivienda y estudio, y este centro de innovación de la madera, que es un proyecto que estamos poniendo en marcha en la actualidad en el centro peninsular. No obstante, antes de lanzarnos a los proyectos, quería compartir algunos de los conceptos o temas que atraviesan nuestro trabajo y que diría que de alguna manera son comunes a los proyectos que hacemos. El primero es esto que llamamos estructuras ecosistémicas. Nosotros somos profesores de proyectos en la Escuela de Madrid, pero también somos profesores de diseño de estructuras. Nos hemos especializado de alguna manera, trabajamos con estructuras vistas, expuestas, digamos que se convierten en el elemento identitario fundamental de los proyectos que realizamos, y entendemos las estructuras no como un problema puramente mecánico o de cálculo. No se trata de resolver únicamente los problemas portantes de los edificios utilizando la mínima cantidad de materia posible, sino que las entendemos de una manera ecosistémica, holística. Es decir, las estructuras están íntimamente ligadas con todas las capas de la arquitectura, y veremos a qué me refiero con los proyectos que os voy a mostrar. Estamos hablando, por supuesto, de la envolvente, de las capas arquitectónicas de acabados. Podemos hablar del uso, de la forma en la que configuran las vistas, la orientación, organizan los espacios, incluso a veces de elementos tan móviles o volubles como el mobiliario o la colección de una biblioteca. Trabajamos con estructuras de madera. Estaba preguntando antes a José si teníais formación en estructuras de madera en esta escuela, si la recibís a lo largo de la carrera. Yo en la Universidad Politécnica de Madrid no recibí ni una sola hora de crédito obligatoria sobre madera. Nada. Había una optativa que daba un profesor especializado, Enrique Niore, en madera, que cogí, pero seguramente como vosotros, porque me venía bien el horario. No sabía que iba a acabar aquí, pero bueno, la vida y la profesión está llena de casualidades como esta. Descubrimos las estructuras de madera con motivo del proyecto de la Biblioteca
en Fuerteventura, y desde ese momento hemos empezado a trabajar con ellas. Hemos aprendido un montón de cosas y quizá porque no teníamos formación, no sabíamos muy bien lo que no debía, digamos, no sabíamos muy bien lo que podíamos hacer, pero tampoco sabíamos lo que no podíamos hacer. Así que nos animamos siempre a llevar al límite las posibilidades, ¿no?, de los proyectos, las oportunidades que brindan, y a explorar los límites de los materiales y las tecnologías. Utilizamos la madera por muchas razones, y no sé si las conocéis. Con la madera en cierta manera todavía hoy arrastra ciertos estigmas y dudas que la gente suele tener al respecto, pero es un material que acompaña a la humanidad desde hace milenios y que hoy aparece o tenemos a nuestra disposición con sistemas constructivos y tecnologías propias del siglo XXI, ¿no?, como la madera contralaminada. Es un material que ahora podemos prefabricar, industrializar y construir con una precisión y unas condiciones de ejecución óptimas, y que, digamos, son gracias a la trabajabilidad que tiene la madera, y que permiten unos procesos de construcción fabulosos, ¿no? Ahora lo iremos viendo. Hablamos también de un material que tiene la mejor huella ecológica posible entre los materiales estructurales. Hay un prejuicio habitual que es: estamos cortando árboles cuando construimos en madera, y en realidad es al revés, ¿no? Estamos añadiendo valor a los bosques en los que se encuentra esa madera, lo cual permite una gestión forestal sostenible, permite digamos, atraer recursos a los espacios forestales y a los lugares rurales, y con eso los bosques pueden disfrutar de un mejor mantenimiento, ¿no? Incendios como los que hubo el pasado verano no se producirían, porque en general en este país tenemos bosques que se dedican a producir elementos, digamos, de muy poco valor material, pero si utilizamos la madera para construir, como lo que nos rodea hoy aquí, estamos añadiendo a esos bosques y favoreciendo todos estos temas. Hablamos también de un material que tiene una ligereza para su puesta en obra, utiliza escuadrillas o secciones parecidas a los que haríamos en hormigón, pero con una quinta parte de la densidad del hormigón, con lo cual eso facilita mucho la obra. Y luego siempre ponemos énfasis en que es un material que tiene una capacidad de socialización que no tiene ningún otro material estructural, el hormigón o el acero. Es un material orgánico, material con el que nos gusta estar en contacto, tiene unas cualidades ápticas, ¿no?, nos gusta tocarlo, una fusividad térmica bajísima, con lo cual no nos está robando energía, y además, por eso y su carácter trabajable, podemos hacer estructuras, porque tiene las propiedades mecánicas necesarias para ello, y mobiliario, ¿no? Entonces, todas estas cualidades, cuando las descubrimos, nos enamoraron. Por supuesto, también hay muchos problemas y temas que hay que conocer, ¿no? Es un material heterogéneo, discontinuo, hay que trabajar con tolerancias, conocer que, digamos, sus condiciones dimensionales cambian con la humedad, en fin. Pero lo que nos plantea esto, con las tecnologías del presente, es un desafío que entiendo que es generacional. Es decir, tenemos que definir cómo van a ser los edificios del siglo XXI hechos en madera. Quizá un desafío similar al que tuvieron los arquitectos americanos, ¿no?, de la Escuela de Chicago, cuando empezaron a construir los primeros rascacielos con acero laminado. ¿Cuáles son los edificios del futuro hechos en madera, con la tecnología del presente, que quizá no se parezcan a las cabañas, a las granjas, a las cabañas, digamos, de las montañas, a las granjas industriales, etc.? Es una pregunta que os lanzo y que nosotros, de alguna manera, estamos tratando de responder. El siguiente punto, digamos, o trayectoria que atraviesa nuestro trabajo tiene que ver con este entendimiento de la práctica profesional
digamos, mezclada con la investigación y la innovación. No solamente porque seamos, digamos, profesores y desarrollemos una labor de investigación en la universidad, sino porque entendemos que nuestro trabajo o el valor de nuestro trabajo consiste en, digamos, buscar las oportunidades que ofrecen los proyectos y estirar, digamos, sus posibilidades para extraer un valor que de otra manera el diseño a veces no alcanza, ¿no? Digamos, buscamos siempre, ¿no?, en cualquier proyecto esos vacíos, esos espacios, digamos, que están por transitar, difíciles, claro, que suponen un desafío, e intentamos meternos en ello y sacar algo valioso y aportar un valor en el proyecto. Hito Steyr habla de la condición contemporánea como una caída libre. No sé si lo habéis oído. Esto es una definición de nuestro presente con el que quizás os podéis identificar mucho, ¿no? Vosotros y vosotras, que sois de una generación que ha vivido una crisis tras otra, supongo que entendéis que estáis en un mundo en el que no hay nada sólido, ¿no? Esta condición de la que hablaba Zygmunt Bauman, ¿no?, de la sociedad líquida. Esa pérdida de la solidez, ¿no?, de las cosas, de los paradigmas que nos rodean, de los modelos que se suponía que eran estables y que nos daban seguridad, resulta que son ineficaces, estables, que traen crisis, guerras, emergencias a las que tenemos que responder. Y esto ocurre, por supuesto, en el mundo general, pero también en nuestra disciplina, ¿no? Es difícil encontrar una plataforma sólida sobre la que levantar algo y sobre la que nos sentamos muy seguros cuando empezamos la labor. Hito Steyr habla de la caída libre. A nosotros nos gusta más esta representación. Estas son las islas Uros, en el lago Titicaca, entre Perú y Bolivia, a unos 4.000 metros de altitud. Son unas islas hechas con cáñamo y barro sobre agua que está corriendo por debajo. Los habitantes de estas islas pasan buena parte de su día reponiendo el cáñamo, el barro, trabajando sobre sus islas para mantenerlas a flote, digamos, y que puedan asentarse sobre un lugar como esto. Es una metáfora preciosa de nuestro tiempo y habla también de nuestra condición como diseñadores, arquitectas o seres de esta sociedad, que tenemos que enfrentarnos a esta condición inestable del presente. Esto es algo que en realidad a los arquitectos modernos, a los científicos positivistas, tal, podría espantarlos, ¿no? Porque digamos, la modernidad pensaba que estaba sentado sobre unas bases muy estables, proporcionadas por la ciencia y la tecnología. Pero esa condición, que en realidad lo que está planteando es una inversión de lo que supone la cimentación y la construcción, es decir, si nuestra cimentación es inestable porque no tenemos una base sobre la que levantar, en realidad vamos a invertir las cosas y vamos a pensar que es cuando construimos y estamos haciendo esa labor de mantenimiento lo que llegado un momento puede transferir una condición estable a la cimentación. Es decir, la construcción sostiene la cimentación y no al revés. Entonces, como diseñadores, esto nos parecía fascinante, ¿no? Si invertimos los procesos o podemos trabajar en los dos sentidos. Es decir, podemos construir el contexto de nuestros proyectos, podemos construir el solar de nuestros proyectos. Ya no trabajamos sentados en una oficina esperando a que venga un cliente con un proyecto, un programa y un solar en el que plantear un diseño, sino que tenemos un diseño, algo que entendemos que puede tener un valor potencial que hemos incubado como en un laboratorio y buscamos o construimos el cliente, el programa, el lugar donde vamos a colocar eso. Como hicimos en nuestro caso
con la cooperativa de viviendas, que es un proyecto que ponemos en marcha desde el estudio, ¿no? O cuando ganamos el concurso de la Biblioteca Gabriel García Márquez, iniciamos un proceso de investigación programática para redefinir las bibliotecas contemporáneas. Bueno, el programa de las bibliotecas contemporáneas de la ciudad de Barcelona, que es lo que nos pidieron en la ciudad. Esto, claro, es una labor muy compleja. Supone abrir continuamente la caja de Pandora y sacar actores que estaban allí, digamos, afloran nuevas sensibilidades, tenemos que responder a preguntas difíciles, a desafíos, y tenemos que de alguna manera reensamblar lo social, reensamblar, digamos, las relaciones de nuestro ecosistema construido, la manera en la que se vinculan las distintas capas de la arquitectura, los actores que participan en cualquier proceso edificatorio y las redes que moviliza la construcción más allá de nuestro propio proyecto, de manera local o global. Podemos pasar del caos, podemos reconocer esos actores que a veces los dábamos por sentado, que están ahí, que parece que nuestros diseños los conseguían encerrar en esas cajas fabulosas, pero que resulta que son ineficaces cuando tenemos estos problemas, y podemos recomponerlos, ¿no? A veces desplegándolos sobre un lugar o incluso dando lugar a nuevas formas sorprendentes. He hecho una tesis doctoral precisamente sobre este tema, que llamamos socioconstructivismo, es decir, la posibilidad que tenemos de reensamblar lo social, de trabajar con estos actores, sean humanos o no humanos, de toda condición, ¿vale? Aquí podéis ver esto como una especie de representación abstracta de este mundo al que tenemos que enfrentarnos, de entidades heterogéneas, diversas, de todo tipo, y que tenemos que ser capaces de traducir y convertir a través del diseño en elementos con los que podamos trabajar como arquitectas y arquitectos. Y luego viene la parte como de propiamente proyectual, ¿no? De establecer cuáles son los mecanismos proyectuales con los que podemos generar esos enrolamientos, ¿no? Cuáles son los vehículos de mediación a los que podemos ensamblar entidades que antes eran heterogéneas, ¿no? Y podemos empezar a vincularlas construyendo cosas nuevas, que además aspiran potencialmente a un estado como de síntesis o de coherencia y que permita que estas cosas sean estables. Estoy resumiendo 500 páginas de tesis doctoral en una diapositiva. Disculpadme si hay cosas que se quedan, digamos, como no comprendidas. Pero bueno, espero que entendáis un poco la filosofía detrás de nuestros proyectos y también entendáis por qué con esta filosofía proviene también la necesidad de adquirir roles muy diversos en nuestra práctica profesional. No solo podemos ser diseñadores, ¿no? Para poder hacer viables nuestros proyectos, sobre todo proyectos que aspiran a tener una cierta innovación, necesitamos convertirnos, ¿no? O ponernos el casco y ser project managers de los proyectos, ¿no? Luego tener una constructora, ¿no? Ser constructores literalmente e intentar controlar los procesos edificatorios para que los costes no se disparen y podamos tener un cierto control sobre procesos que son siempre singulares. Luego ya nos hemos convertido como en promotores o emprendedores directamente, sea como socios fundadores de una cooperativa o como emprendedores académicos de este centro de innovación que estamos poniendo en marcha. Eso hace que, digamos, la figura del arquitecto tradicional, histórica, esta idea que teníamos un poco mítica del arquitecto como demiurgo, organizador del mundo a través de la geometría y tal, en realidad se ha quedado obsoleta, probablemente hace ya tiempo. Y nos identifiquemos, si tenemos que elegir alguna figura mitológica, con Hermes. Hermes era, bueno, en la película Hércules la habéis visto, el que llevaba las alitas y que volaba de un sitio a otro. Hermes es el dios del Olimpo, amigo de los humanos, ¿no? Ese mensajero que cruzaba mundos y que llevaba los mensajes de un sitio a otro.
Nosotros, de alguna manera, nos identificamos más con esta figura. Somos traductores, mensajeros que están continuamente relacionando unos agentes con otros, ¿no? Tratando de vincular unas entidades diversas con otras, utilizando el diseño como herramienta de traducción para vincular a estas entidades. Y, por supuesto, vienen figuras, ¿no? Nos ponemos más en este lado de la derecha de las figuras de los diseñadores, ¿no? Frente al arquitecto visionario del manantial, espero que lo hayáis visto la película o leáis el libro alguna vez, pues está este corto que también tenéis que ver, si no lo habéis visto ya, de Buster Keaton, ¿no? De esta especie de constructor que hace lo que puede, ¿no? Un poco oportunista, que sobrevive como buenamente puede, pero que al final es capaz de levantar algo que puede contemplar con un cierto orgullo y pensar que ha añadido ese valor, ¿no? Y luego, bueno, de una manera un poco más sofisticada y compleja, está esta figura de la científica positivista, ¿no? Que puede encarnar Marie Curie, y la del artesano, la del herrero, que trabaja en contacto con la materia, que la transforma, la manipula, ¿no? Y va ejerciendo, digamos, una labor, entendiendo la materia, no solo la materia física, ¿no? Sino, digamos, esta diversidad de entidades con las que trabajamos en nuestra práctica profesional. Bueno, y ahora voy a contaros los proyectos que venía a compartir con vosotros. Empezamos con la cooperativa Ourselves Houses. Es un juego de palabras. Shelves significa baldas en inglés, como sabéis, y ourselves, sin la H intercalada, sería nosotros mismos. Entonces, bueno, pues eso, las casas baldas o las casas estanterías y las casas hechas por nosotros mismos. El proyecto empieza antes de este embrión, empieza en realidad con conversaciones que tenemos con amigos y familiares sobre la posibilidad de hacer una cooperativa y lo guay que sería y qué chulo esto, tal. Son conversaciones tanto ilusorias, muy ingenuas, os puedo decirlo después de años de experiencia con el asunto, pero que realmente no se ponen en marcha o no movilizan o no se convierten en un emprendimiento real hasta que no aparece un vehículo propiamente arquitectónico, que es el que a nosotros nos permite iniciar y que es esta maqueta, este proyecto embrionario que nosotros trabajamos en el estudio y que nos parece que es algo singular, innovador, adecuado para un determinado lugar y que debemos aprovechar el momento para lanzarlo. En realidad se basa en un concepto que habíamos desarrollado para un cliente privado que finalmente no salió en la zona de Ciudad Lineal, con unos bloques de baja densidad, de 4 alturas, aislados, y en el que proponíamos que en vez de hacer una solución de 4 apartamentos, en este caso 4 plantas, un apartamento por planta, lo que proponíamos era hacer dúplex, de tal forma que hubiera viviendas bajas con jardín y áticos con terraza. Luego, además, con esta idea de las estructuras espaciales, que además, como decimos nosotros, son densas, es decir, utilizamos más material del que probablemente es necesario para resolver los problemas puramente portantes del edificio, pero eso brinda oportunidades que van más allá de lo propiamente mecánico. O sea, esta estructura llena de baldas es una matriz espacial llena de potenciales niveles horizontales, donde pueden aparecer plantas intermedias, de tal manera que la escalera se convierte en un elemento de distribución horizontal y vertical simultáneamente, evitamos la aparición de pasillos, incluso los ascensores con doble embarque pueden servir a todos esos puntos intermedios. Luego, además, la envolvente estructural de baldas se convierte en soporte para el programa doméstico, donde podemos introducir mobiliario integrado, estantes, jardineras, armarios, escritorios, cabeceros de cama, lo que sea. Con ese proyecto embrionario nos ponemos a buscar, y siendo apenas 3 o 4 socios en ese momento en la cooperativa, nos ponemos a buscar suelo y encontramos una oportunidad, un solar en
Esto es la A2, pegado a la A2, carretera de Madrid a Barcelona, y esta es Arturo Soria. Esta es la casa, estaba contando antes a Fernando, ¿no? Ya, Ricardo, esta es la casa en la que vivió en su momento Arturo Soria, en un punto tanto neurálgico de la ciudad lineal. Éramos solo 4 socios para un solar que necesitaba probablemente 8 o 9, así que pusimos un anuncio en Idealista, tal cual. Y con un dossier convertimos el proyecto en un vehículo de enrolamiento. La arquitectura se convierte en un elemento que filtra, convoca, filtra de alguna manera a los potenciales socios de la cooperativa, porque para meterse en un proyecto de este tipo y hacer una cooperativa hay que tener una pasta especial. Tiene mucho riesgo e incluso probablemente mucho más del que cualquiera de los que nos metimos en ese momento éramos capaces de imaginar que finalmente tendría. Y aquí, bueno, este es parte del dossier, con cosas que tratábamos de contar, ¿no? De cómo íbamos a gestionar el proyecto a medida, del modelo de gestión que proponíamos, de las posibilidades, ¿no? De convertir esas baldas en soporte de la domesticidad y construir sus hogares a los clientes. Y, por supuesto, había una propuesta de gestión económica y de cómo, digamos, se llevaría a cabo el proyecto. Luego, digamos, fuimos capaces de reunir los suficientes clientes a través de eso y empezamos con eso, señalizamos el suelo y empezamos el proceso de diseño, que consistió, estos son también unas pocas capturas de lo que hicimos con cada familia individualmente, entrevistas personales, una toma de medidas literalmente como si fuéramos sastres, dibujamos a cada uno de los miembros de las familias, incluidos sus perros, mascotas y tal, para que aparecieran en los dibujos, como veis aquí, sus vehículos, los objetos más preciados con los que pensaban llevar a la futura edificación. Hicimos un catálogo con transparencias para que pudieran jugar y experimentar y testar posibilidades para sus casas, e incluso hicimos un pequeño esquema de cómo eran sus casas originales para imaginar o entender cómo vivían e imaginar cómo podrían vivir en el futuro, ¿no? A través de entrevistas que procurábamos dejar un tanto abiertas, ¿no? No era cómo quieres exactamente la casa, cuántos dormitorios y dónde quieres el baño y la cocina, sino temas más abstractos, ¿no? ¿Sabéis? ¿Os gusta acampar? ¿Os gusta hacer, ¿no? Reuniros con los amigos alrededor de la comida? ¿Cocináis juntos? Ese tipo de cosas. Con eso, bueno, hicimos un diseño en el que cada casa era verdaderamente distinta, que incluso hemos llegado a un punto de que cada uno de los cooperativistas considera que su casa es la mejor de todas, que es un cierto éxito en ese sentido. Este era uno de los documentos en los que mostrábamos esa capacidad, digamos, de customización o diseño a medida que tenía el proyecto, de cómo podía cambiar, transformarse a través de este proceso de diseño. Y este es el resultado final, digamos, bastante simplificado, en el que veis que la parcela, que en realidad tenía aquí un brazo en el que está nuestra vivienda y estudio, es este bloque que tiene 8 viviendas con un núcleo central, con 2 ascensores y una escalera que da acceso a las viviendas, donde hay 4 viviendas en la planta baja con acceso a sus jardines perimetrales y 4 áticos en las partes superiores. La línea de división está aquí, entre los áticos y las viviendas bajas. Veis los niveles conectados diagonalmente y que se utiliza la escalera interior como fórmula de distribución tanto en vertical como en horizontal. La crujía es relativamente estrecha y permite que casi todas las estancias gocen de fachada con luz y ventilación natural, salvo algunos elementos que se ubican en las zonas interiores como algún baño o vestidor al que da servicio el ascensor. Estos son espacios en los que realmente eran los desembarcos de los ascensores, que permitía tener accesibilidad en todas las plantas, pero que las familias decidieron apropiarse de ellos, aunque todas las casas disponen de 2 accesos accesibles a través del ascensor, en el nivel de salón y otro en alguno de los dormitorios. Aquí en la parte de atrás está la piscina común y tenemos también
tuvimos que solventar a través de este soportal pasante el problema de que las viviendas en planta baja, con sus jardines, ocupan todo el ancho de la finca. Entonces, para pasar de un lado a otro, acceder al núcleo central, hay que pasar por debajo a través de este itinerario accesible con rampas y escaleras. Teníamos una normativa también que no nos permitía levantar el edificio todo lo que nos hubiera gustado y los jardines. Así que tuvimos que hacerlo de esta manera. El edificio, desde el principio, lo habíamos planteado en madera. La madera, en este caso, no fue puesta en duda en ningún momento. Entre otras cosas porque en realidad era una manera muy eficaz de construir este sistema espacial, este sistema arquitectónico. Haberlo hecho en hormigón, por ejemplo, habría sido un absurdo. Habríamos tenido que hacerlo en madera, como encofrado, haber vertido el hormigón y luego retirar la madera. Así que pensamos, bueno, ponemos un poco más de madera y ya la dejamos terminada, ¿no? Además, la madera es un material con el que podemos construir, como he dicho antes, mucho mejor elementos estructurales y mobiliario de una manera mucho más integrada y coherente. Tenemos un sistema estructural hecho a base de baldas, de un entramado en la envolvente de madera laminada como estas vigas de aquí, con lo que se construyen elementos fundamentalmente lineales como pilares y vigas, y losas y muros hechos con madera contralaminada, que si no lo conocéis es un material en el que se colocan capas de madera con distintas direcciones. Una primera capa así y luego otra en transversal. Un poco como el microlaminado, el contrachapado, que habréis conocido igual haciendo maquetas, pues con los mismos principios se hacen muros de 10 centímetros de grosor, losas, como en este caso de 16 centímetros, con varias capas de madera, para construir elementos superficiales de gran formato que se pueden, además, transportar en camión de manera muy eficaz. Como tenemos 1/5 de la densidad, por tanto 1/5 del peso de lo que supondría hacerlo en hormigón, podemos llenar un tráiler con todos los tableros que podamos fabricar. Luego, de una manera más sofisticada y para que veáis las posibilidades de la tecnología contemporánea, os traigo algunos ejemplos de uniones de este edificio, que nosotros concebimos el trabajo estructural no como carpintería industrial a gran escala, sino como ebanistería a gran escala. Es decir, cuidamos las uniones, la forma en la que se ensamblan los elementos, las continuidades de los tableros, la forma en la que se asoman se ven las testas o no de la madera, un poco como ocurren en cualquier mueble, digamos, bien diseñado, ¿no? Y hacemos uniones que podrían ser propias del mundo de la ebanistería, ¿no? Estos son cajeado y espiga, ¿no? Para provocar esta unión sin elementos de metálicos vistos. O más sofisticado, quizás, esto, que es una cola de Milano, esto se llama cola de Milano, esta unión, que además es troncocónica. Los sistemas de fabricación contemporáneos de varios ejes permiten que una máquina, una fresadora, que ya no solamente funciona así, sino que es capaz de entrar con distintos ángulos, puede cortar, ¿no? Y cajear, fresar una pieza de madera laminada con esta forma troncocónica para que la balda se inserte desde fuera hacia adentro, en horizontal, de forma progresiva, hasta que el efecto de la cuña hace tope. Y luego se coloca este tirafondo desde el exterior, simplemente para que la balda no se salga otra vez. Luego también, de una manera un tanto sofisticada, la madera podemos incluso armarla, como si fuera algo parecido al hormigón. El acero tiene muchísima más resistencia que la madera. Si hacemos una transición de elementos metálicos, que los hay puntualmente en el edificio, a elementos de madera, normalmente aparecen capiteles metálicos muy grandes para hacer esa transición. Aquí lo hacemos con un capitel mínimo. ¿Por qué? Porque somos capaces de embeber estos 3 tornillos que están colocados antes de colocar el pilar, se atornillan en la madera para reforzar y hacer la transferencia de cargas de la madera al capitel metálico, que descansa sobre estas cabezas, sobre esta placa. Luego estos cuatro tornillos exteriores que se ven aquí están simplemente colocados para evitar el desplazamiento lateral de ese pilar. Y esto actúa
como un refuerzo. Ese tornillo tiene esta longitud, eso sí. Están trabajando a compresión. Solución constructiva de la fachada es un sistema multicapa con un acabado de panel de cemento tipo aquapanel, aquí no se ve muy bien, pero digamos hay una capa de aislamiento que es continua y que da una estanqueidad también en la fachada, y se colocan por fuera unos elementos de madera que no son estructurales. La estructura, digamos, queda únicamente al interior. Aquí podéis ver la madera laminada de las baldas y la madera contralaminada de las losas. Estas tapetas son, digamos, un elemento de fachada, de envolvente, pero allí donde hay elementos de tapeta de madera hay balda de estructura detrás, siempre. Tenemos luego un cerramiento en el que tratamos de un cerramiento para los huecos, que intentamos minimizar la parte de elementos operables y maximizar los elementos fijos, en gran medida por el problema que teníamos de ruido por la autopista cercana. Los puentes acústicos se producen fundamentalmente por los elementos de carpintería, que son los más débiles. Y como trabajamos con estructuras vistas, en losas y el entramado, que es un desafío el dejar las estructuras vistas de madera, porque esto que he dicho de la ligereza es una gran ventaja para la puesta en obra, el trabajo y tal, pero es un problema para la acústica. Los que hayáis dado ya acústica sabéis que la masa es un elemento fundamental, ¿no?, para disipar la energía de la onda acústica. La madera apenas tiene masa. Entonces lo que hay que hacer es intercalar elementos elásticos con la cantidad de masa necesaria para resolver los problemas acústicos y añadir también un poco de inercia térmica al edificio, de tal forma que las temperaturas sean más o menos estables. Todo eso lo resolvemos en este paquete de entre 15 y 19 centímetros de grosor, en el que metemos aislamiento, las instalaciones que discurren por el suelo, un suelo radiante, refrescante y una capa de acabado cerámico sobre ello. Luego también tenemos estos cajones en los que se colocan toldos de protección solar, con un tejido screen para los salones y un tejido blackout para los dormitorios. Comparto con vosotros unas imágenes también del interior de las casas para que veáis, una vez, digamos, ocupadas, una vez los socios de la cooperativa, ¿no?, después de muchos años de sinsabores, lloros, broncas de todo tipo, bueno, pues nos pusimos a vivir en estas casas y cada una culminaron el proceso de diseño y customización de sus viviendas para transformarlos en auténticas hogares. Podéis ver que la solución estructural y de ebanistería permite no ver uniones y dejar muchos elementos estructurales a la vista. Esto es un desafío porque si hablaba antes de las capas de protección, ¿no?, que nos permiten lidiar con esos temas, cuando hablamos, por ejemplo, en transmisión de un suelo hacia la planta inferior, cuando hablamos de baldas, pues era un problema, ¿no?, porque no queríamos que si alguien daba un golpe en el escritorio de su mesa, se trasladara a la vivienda vecina. Y al haber una continuidad estructural, eso era un peligro que teníamos. Con lo cual lo que hicimos fue intercalar elementos elásticos para evitar esos puentes acústicos en distintas zonas. Ese problema se multiplicaba con las escaleras de madera vista que teníamos en el edificio. Como veis ahí, nadie quería que si un niño, que los hay, casi todas las familias iban a tener niños, bajando por las escaleras corriendo, fuera un terremoto en la casa de debajo. Entonces lo que hicimos fue colocar unas zancas que están empotradas en este punto, a los que se adosaban, digamos, estos peldaños y que descansaban sobre las losas sobre elementos elásticos. Era una manera de diferir los apoyos y evitar esas transmisiones acústicas. Esta es la casa de mi hermano, ocupada actualmente por mi hermana, que es esa también arquitecta, como está sentada ahí.
Dentro de la cooperativa tenemos nuestra casa y estudio, que es este conjunto. Voy a enseñaros algunas imágenes, que era un brazo de la edificación, de la finca, que tenía el propio solar, que estaba en ese momento a la venta y que tenía unas condiciones urbanísticas un tanto especiales, porque el plan general concedía una edificabilidad de oficina a esa zona. Decidimos, cuando emprendimos el proyecto, que tomando esa edificabilidad más algo de la edificabilidad de uso residencial que daba al conjunto, pues podríamos hacernos, sin saber muy bien a dónde nos llevaría el proceso, porque era un solar particularmente complejo. Tenía 2 edificaciones adosadas, con distintas alturas, y teníamos que lidiar con ello. Lo que decidimos fue levantar, en vez de una edificación en una sola planta en horizontal, fue hacer 2 edificios con la huella mínima posible, conectados con una pérgola y levantados del suelo, en este caso sí, porque estaban adosados y no eran aislados como los anteriores, todo lo que podíamos, el 1,5 metros que nos permitía las ordenanzas municipales, para generar también unas plantas semisótano o de semienterradas que disfrutaran de unas condiciones de iluminación y soleamiento adecuadas, dando vistas, volcando a este jardín común con estas gradas que permitían resolver el desnivel. Como luego además nos adosábamos a este cuerpo y necesitábamos subir más, tuvimos un acuerdo de adosamiento con nuestro vecino y levantamos este cuerpo acristalado por encima de la medianera existente. Esta es la planta baja, donde podéis ver el acceso desde la calle, el estudio y la vivienda con el salón y la cocina y la pérgola común que vinculan ambas edificaciones. El sistema arquitectónico es básicamente el mismo que el de la cooperativa, pero claro, no es, digamos, tan prototípico, digamos, como siguiendo el canon que establecía la propia cooperativa para el bloque, sino que está lleno de... Es una versión, digamos, como más intensificada, si cabe, que la cooperativa. Eso que habíamos hablado antes del aprovechamiento de los niveles intermedios, lo llevábamos al extremo, con una sección que es casi japonesa. Si veis, esta es la planta baja y podéis ver todo el juego de niveles y situaciones intermedias que existen en la cooperativa, especialmente, por ejemplo, o sea, en la edificación. Por ejemplo, para poder entrar de pie a esta zona de semienterrada, se levanta esta balda que se convierte en el apoyo del sofá en el salón. O, ¿no?, la litera del dormitorio de nuestros hijos es el cabecero de nuestra cama. Y el conjunto, digamos, de baño con el dormitorio se convierte en un espacio escalonado, ¿no?, donde la zona más privada se coloca en la parte posterior, más retirada de la zona abierta, donde se ubican la ducha, el baño. Luego todo se llena de visiones diagonales. Estamos extremando las alturas libres. Esto apenas tiene 2,30 de altura libre, una altura que no es normativa en ningún municipio del país, pero que se compensa por los desahogos espaciales que existen en otras zonas, ¿no? Y todas las visiones diagonales que expanden el espacio, que de otra manera probablemente resultaría un tanto comprimido. Aquí tenéis algunas imágenes de nuestra casa y estudio. Os abro las puertas de alguna manera. Estos son trabajadores del estudio que comparten muchas veces, ¿no?, el tiempo en el jardín. Este es nuestro estudio, habéis visto la sección antes. Esta es la planta superior, el altillo, con este muro de madera contralaminada. Construir muros de madera o edificación de muros de madera en tipología aislada es relativamente sencillo, porque se puede trabajar por el exterior, atornillando, cuando dejamos madera a vista. Cuando trabajamos entre medianeras, esto es un problema que hay que gestionar, porque no hay espacio físico para que nadie se meta detrás de esta madera a vista a colocar nada, que queda pegado a la medianera. Entonces, todo hay que colocarlo antes de poner el panel. ¿Qué es lo que hicimos? Estos paneles
Tengo aquí alguna imagen más del interior, que igual se ven. Bueno, estos paneles vienen desde aquí hasta el techo de la edificación. ¿Veis ahí la junta? Son paneles. ¿De qué tamaño los hacemos? Pues del mayor tamaño posible que podemos transportar en un camión. Los llevamos a la parcela, los colocamos abatidos boca abajo en el suelo, colocamos todas las instalaciones, capas de aislamiento y de protección que necesitamos, los hemos atornillado conjuntamente de forma previa y luego los izamos. Los levantamos y cuando están levantados podemos incluso atornillar estos peldaños antes de llevar el panel a su sitio. Esto lo podemos hacer porque es madera. Si fuera hormigón, la grúa que necesitaríamos para mover esos paneles sería imposible. Pero aquí con una grúa convencional de obra fuimos capaces de mover estos conjuntos. Bueno, solo unas palabras rápidas para compartir con vosotros este proyecto con el que estamos muy ilusionados y que habla un poco del trabajo que venimos haciendo con madera en los últimos tiempos, que nos ha permitido entrar en contacto con muchos actores vinculados con el mundo de la construcción en madera y el mundo forestal, y que nos ha permitido responder a algo que nos parecía acuciante. No sé cómo están las cosas en Murcia, ¿no? Pero os puedo asegurar que si en el norte de España, hay una mayor tradición y todavía, y arraigo de la construcción en madera, incluso en el momento actual, en el centro de la península estamos muy por detrás, ¿no? Tenemos incluso todavía compañeros y compañeras que nos dicen, catedráticos, que dicen no se puede construir en madera en Madrid, o no se debe. La madera da muchos problemas, la madera, en fin. Entonces, nos parece necesario poner en marcha un lugar en el que pueda investigarse, ¿no? Aprender, y que sea un lugar, que además no esté en cualquier sitio, sino que esté en un espacio vinculado con el origen del propio material. Todo esto surge de una experiencia que tenemos nosotros como profesores del IAC, que es el Instituto de Arquitectura Avanzada en Cataluña, que tiene una masía en las montañas de Collserola, donde los alumnos hacen un programa inmersivo de un año. Esto es algo muy especial, que ocurre en muy pocas universidades del mundo, y pasan ese año en una masía donde gestionan un bosque, y donde tienen que hacer tala forestal, cortan los árboles, los llevan a su propio aserradero, donde cortan los tablones, los árboles, y ensamblan, tienen su propia fábrica, la fábrica más pequeña que hay en España de CLT, está ahí, ensamblan su propia madera laminada y contralaminada, con lo que cada año fabrican con sus propias manos un prototipo a escala 1:1. Os invito a que miréis IAC, Valdaura, Labs, y veáis lo que hacen estos alumnos, que además son venidos de todo el mundo, 15 o 20 cada año, con sus propias manos. En realidad, nosotros somos profesores allí y queríamos emular de alguna manera esto en el centro peninsular, extendiéndolo también a la oportunidad de poder hacer investigación, ¿no? Innovar, de alguna manera. CIMBRA es el acrónimo, ¿no?, de Centro de Innovación de la Madera, Bioarquitectura, Realización de Aprendizaje. Esa idea de poder innovar, trabajar sobre todo con madera, pero también con biomateriales, en un sitio en el que hacer investigación, disponer de medios digitales como los que hemos hablado, ¿no?, para hacer esas soluciones especiales como las colas de Milano troncocónicas, poder hacer prototipos y poder aprender. Podríais ser vosotros o vosotras dentro de unos años, cuando os hayáis graduado, que solicitéis ingresar en este máster y aprender a formaros, y en este caso además también junto con no solamente prescriptores de cuello blanco, como se dice ahora, sino también carpinteros de mono azul, como el padre de José, ¿no?, que son fundamentalmente necesarios y con los que hay que trabajar estrechamente para poder realmente
convertir estas ideas o investigaciones en prototipos viables. Después de mucho tiempo hablando con distintas administraciones, actores, reuniendo, ¿no?, la mayor cantidad de apoyos, fuimos capaces, hemos sido capaces de aterrizar este proyecto en unas casas forestales que nos ha ofrecido la Junta de Castilla y León en el Espinar, en la provincia de Segovia, muy pegado a la Sierra de Madrid, la Sierra de Guadarrama, en un parque natural en el que se encuentran estas dos edificaciones que pertenecieron al Estado y que tienen una historia muy bonita detrás y muy interesante. Fue un lugar en el que los padres de la Constitución, en los años 76-78, se reunieron para escribir la Constitución en sus múltiples sesiones que tuvieron, digamos, de trabajo. Imaginaos las discusiones que se podían tener. Se reunían en este espacio, ¿no?, como aislado, en contacto con la naturaleza. Y este es el lugar en el que estamos poniendo en marcha este proyecto, que trabaja con una serie de programas diversos que proponemos entrelazar, ¿no?, como si fuera un tejido sobre el territorio, de una manera además dúctil, tratando de adaptarlo a la topografía, generando una cubierta ecológica que genere la masa suficiente para lidiar con las temperaturas extremas del clima alpino de este lugar, y además permita una integración en el espacio, digamos, en el territorio lo más adecuada posible, ¿no?, para que el impacto visual en el paisaje sea menor. Luego queremos trabajar con estas geometrías abovedadas, intentando que las estructuras trabajen por forma, como se dice, no solamente por sección o por armado o por regrosamiento, sino por su propia geometría, ¿no?, descansando sobre algunos apoyos puntuales, etc. Aquí veréis algunas imágenes, un proyecto que está en proceso, que sufrirá infinidad de transformaciones. Si alguna vez somos capaces de llevarlo a cabo, probablemente no se parecerá mucho a esto, será muy distinto. Y la última línea de trabajo que quería compartir con vosotros y vosotras es esto, que en realidad responde a este mismo principio un poco de emprendimiento y de trabajo con elementos prototípicos, ¿no?, o con un prototipo tanto incubado en el estudio y implantado después en el mundo. Si la cooperativa nacía de esa maqueta embrionaria, esto surge de un programa de proyectos que hago en la Universidad de Columbia, en Nueva York, durante un máster académico, y básicamente la idea es hacer una biblioteca que se inspire un poco en la idea como del el edificio como un libro, ¿vale? Un libro que se puede abrir, plegar las hojas, horadarlas y construir un paisaje. Hicimos el curso de proyectos y luego fuimos a España, volvimos a España con la idea de presentarnos a todos los concursos de arquitectura de bibliotecas que hubiera hasta que pudiéramos hacerlo posible. Y bueno, y la primera dimos la campanada, aunque no fue la buena. Ganamos el concurso para hacer una biblioteca en Fuerteventura, con ese concepto, la idea del edificio como paisaje. El edificio se llevó a cabo, se ha construido recientemente y en paralelo a la Biblioteca Gabriel García Márquez, pero no con nuestra participación como dirección de obra. Fue un proceso bastante duro y tortuoso en su momento. La administración pública adjudicó las obras con una baja del 40%, dio la dirección de obra a otros arquitectos y lo primero que hicieron fue cambiar el proyecto y convertirlo en una especie de Frankenstein, en el que hay algunas cosas que se reconocen, pero otras pues, nos dan mucha pena. Os he traído aquí algunas imágenes para que veáis el resultado. Bueno, esto fue duro y difícil, pero
decidimos persistir. Salió un concurso unos años después para hacer la biblioteca central de Helsinki. Y presentamos, en un edificio más grande, presentamos una iteración, ¿no? Una versión nueva del mismo sistema arquitectónico, haciendo en este caso una colección de libros, plegándole, generando un nuevo paisaje. Se presentaron, creo que cerca de 500 equipos a ese concurso y seleccionaron a 6 o a 5, entre ellos a nosotros. Con lo cual, bueno, tuvimos una segunda fase en la que eso nos permitió desarrollar el programa, digamos, el proyecto mucho más a fondo, ya con una construcción en madera que empezábamos a dominar. Nos permitió también adentrarnos en el programa bibliotecario, encontrar, ¿no?, descubrir los desafíos que encerraba y descubrir las bibliotecas nórdicas, que son fabulosas. Son unos lugares inspiradores a los que fuimos y que nos parecía que debíamos de alguna manera replicar en España. Estas son imágenes del concurso. Fuimos elegidos, hubo una votación popular y fuimos elegidos favoritos del público, pero no ganamos el concurso. En este caso, bueno, lo ganó un estudio, Ala Architects, que si queréis mirar en internet, ha hecho la Biblioteca Central de Helsinki. Es un proyecto estupendo y bueno, son de esos con los que no da mucha rabia perder. Pero con todo ese bagaje, digamos, y sin haber perdido todavía la ilusión del proyecto, salió un concurso en Barcelona. Y este sí fue el bueno, de verdad. Nuevamente nos presentamos con un concepto versionado, parecido, apilado, generando como este bloque, ¿no?, con una envolvente que además evocaba esa condición, ¿no?, de páginas plegadas del programa bibliotecario, y ganamos el concurso. Además, bibliotecas, bueno, eso ahora lo contaré luego un poco más en detalle. Bibliotecas de Barcelona estaba en ese momento en un proceso de transición y nos dijeron que pensaban que este podía ser un proyecto pionero para la ciudad de Barcelona, en el que poder investigar, ¿no?, y tratar de definir cómo son las bibliotecas, ¿no?, las nuevas bibliotecas que iban a hacer en la ciudad. Y en eso nos metimos, ¿vale?, a diseñar la biblioteca en un proceso muy largo hasta que terminamos esto fue en 2015, que ganamos el concurso, e inauguramos la biblioteca en el 2022. Biblioteca que ha ganado el premio Mies van der Rohe de arquitectura, el premio IFLA, que da la Federación Internacional de Bibliotecarios y Archiveros a la mejor biblioteca pública del mundo, el premio FAT, el premio Ciudad de Barcelona, el primer premio COAM y algunos otros reconocimientos. El concepto ya lo hemos visto y lo curioso es que el lugar en el que se implanta no es el típico lugar para hacer la mejor biblioteca pública del mundo. Las competencias que teníamos con ese premio eran bibliotecas de 100.000 metros cuadrados en Shanghái y lugares alucinantes con unos recursos fabulosos. Esta es una biblioteca que era un programa bastante compacto, situado en un cruce de calles secundarias, detrás de una comisaría de Policía Nacional en lo que era un miserable aparcamiento. Aceras estrechas, la inexistencia, digamos, de un espacio público de calidad, pero ahí es precisamente donde entendemos que la arquitectura tiene esa capacidad de generar valor, ¿no?, y de transformar un lugar como este en un centro de referencia cívico, cultural para el barrio. Hablamos además de un barrio, el distrito de Sant Martí, que es un barrio charnego, obrero de Barcelona, un barrio en el que los vecinos y vecinas venían tiempo reivindicando la falta de inversiones de calidad. Llevaban, pues, desde los años del franquismo, de los años 70, sin la construcción de equipamientos públicos a la altura de una ciudad metropolitana y turística como es Barcelona. Pero bueno, este era el solar que había destinado el ayuntamiento para este lugar, que además inicialmente tenía un triple programa de guardería, espacio de reunión para asociaciones vecinales y biblioteca. Lo que planteamos frente a la ordenanza que venía dada fue
primero, ensanchar el espacio público, ¿no? Generar una arcada que junto con los árboles ¿no? produciría un salón urbano, un lugar de encuentro protegido del soleamiento, ¿no? Aprovechando además el clima mediterráneo, que permitiría ensanchar la acera, ¿no? y también favorecer el tránsito al interior y la forma en la que la biblioteca se ofrecía a este encuentro de calles. También había una serie de grandes huecos que vinculaban el edificio o el volumen con su entorno. Hacia acá teníamos una conexión con los edificios un poco antiguos del eje cívico que existía detrás. Tenemos un hueco también que conectaba con la calle principal, la avenida que estaba aquí. Una ventana que daba este espacio un poco amplio de la calle. Y este hueco, a 45 grados en chaflán, en realidad evocación o versión, digamos, del chaflán, del ensanche típico del barcelonés. ¿Lo conocéis? El ensanche de Barcelona tiene esos chaflanes en las esquinas, ¿no? que producen esas plazoletas o semiplazoletas que son tan características. En este caso, además, nos permite inaugurar, bueno, empezar a gestionar a través de eso y del patio interior triangular un eje que atraviesa diagonalmente la parcela, que es el eje norte-sur. El ensanche de Barcelona, fijaros, está girado unos 45 grados por la presencia del mar y la montaña, y no las manzanas, al contrario que el ensanche de Madrid, no están alineados norte-sur, sino que están girados. Entonces, ese eje norte-sur atraviesa así. Este es el norte y el sur está ahí atrás. Entonces, esa geometría oblicua atraviesa el edificio con el chaflán, el patio triangular, y también permite que todas las estancias que están en la parte posterior, en vez de mirar hacia la comisaría de policía, miren diagonalmente hacia los espacios abiertos, hacia esa, digamos, esa arboleda que rodea el edificio, que algunos vecinos intentaron talar porque decían, la biblioteca no se ve lo suficiente, señor arquitecto, usted querrá talar los árboles. Y le dijimos, ni de coña, los árboles se quedan, porque van a disfrutarlos, y ya veréis, ¿no? Si la visitáis algún día, que se hacen presentes en cualquier espacio de la biblioteca, se pueden ver los árboles como si estuvieras en un vergel y no en una ciudad hiperdensa como es Barcelona. La envolvente es una densificación de la estructura, es esa solución como de páginas plegadas que finalmente se hacen con un sistema ligero de fibra de vidrio reforzada. Y esta es la propuesta actualizada del concurso, que describe bien la situación que sentían los vecinos, sin nosotros en gran medida saberlos, no éramos particularmente conscientes de cuál era el problema vecinal en el barrio, sus reivindicaciones, pero describe esa mancha oscura, ¿no? que existe en una ciudad llena de grandes hitos turísticos y en el que de alguna manera se aspiraba a que la biblioteca fuera un nuevo centro cívico de referencia. Hoy la llaman el Guggenheim de la Verneda, por el efecto que ha tenido en el barrio, después de que fuera reconocida como mejor biblioteca pública del mundo. Internamente, la estructura de madera, otra vez se construye con 3 núcleos, como 3 patas en las que se asienta el edificio, 2 triangulares y 1 cuadrado. Esos 3 núcleos, aquí se ubican las escaleras y ascensores, en estos 2, y aquí están los espacios de servicio, se conectan entre sí con unas estructuras tridimensionales. Me decía antes José que hay algunas instrucciones de no hacer luces de 20 metros, estos son 17 metros de diagonal. Estos son estructuras tridimensionales de madera que conectan esos núcleos. En las partes, digamos, más densas se ubican los espacios más ruidosos o los que necesitan como más aislamiento, y en las partes, digamos, que están bajo o sobre esas estructuras densas, al no haber, o como podemos no disponer ningún tipo de obstáculo estructural, tenemos espacios diáfanos, como podéis ver. Esos espacios diáfanos se van intercalando, se van contrapeando en el espacio y se conectan a través de una escalera en espiral que recorre ese patio triangular.
Como podéis ver también, las estructuras de cada uno de estos bloques de elementos de madera densos tiene una caracterización distinta. Responden a variables muy diferentes. Estamos hablando otra vez de una estructura ecosistémica que no se diseña con el criterio de minimizar el uso de la madera, sino el de multiplicar sus papeles en la arquitectura del edificio, las cosas que hace, lo que moviliza. Entonces empieza a definir las vistas, las orientaciones, las conexiones visuales, las circulaciones, la forma en la que, digamos, se caracterizan los espacios, dándole una cierta identidad. Este elemento de aquí es la biblioteca infantil y ahí cambiamos la escala para los niños más pequeños, ¿no?, a través de estas baldas horizontales. También tenemos las zonas de reunión en la parte superior con unos lucernarios y una iluminación cenital que favorecen el aislamiento con este sistema que veis ahí. La envolvente, como decía, se convierte en una densificación de esa misma estructura, de su geometría, manteniendo los vectores, ¿no?, y ofreciendo, digamos, un soporte para múltiples cosas. Entre ellas, luego viene después, que hay un campo fotovoltaico en esta cubierta. Os hablaba antes de la huella ecológica baja de la madera. La huella ecológica de la producción son básicamente estas columnas. Esta es la producción, este es el transporte y este es el montaje. La madera es ligera, así que incluso, como en este caso, si te la traes de Austria, que no es kilómetro cero, evidentemente, como debería ser, pero eran las únicas fábricas que eran capaces de producir este edificio en ese momento, estaban ubicadas en Austria, Italia ligeramente, o más lejos aún, Finlandia y lugares así. Decidimos por KLH, fabricante austriaco. Es esta columna. Esto ya obedecería, digamos, a la deconstrucción, al desmontaje de la biblioteca. Digamos, hemos llegado hasta aquí. Esta columna es el dióxido de carbono embebido al utilizar madera. La madera que os rodea aquí, aquí hay toneladas de dióxido de carbono secuestradas de la atmósfera a través de la fotosíntesis de los árboles que han crecido durante años y que están aquí almacenados hasta que en algún momento este edificio se desmantele y, como ocurre aquí, pues si se quema para producir energía, este dióxido de carbono vuelve a la atmósfera. Pero si plantamos árboles de manera sostenible, volveremos a secuestrarlo y nos meteremos en un ciclo en el que estamos, digamos, trabajando con el dióxido de carbono que ya existe en la atmósfera. Esto es distinto radicalmente del dióxido de carbono que proviene de las fuentes fósiles, porque es un dióxido de carbono embebido en la tierra que no debería estar en la atmósfera. Cuando quemamos gasolina o consumimos energía en esos niveles, lo que hacemos es convertir ese dióxido de carbono que estaba secuestrado abajo, lo estamos metiendo en la atmósfera. Con la madera no ocurre eso. Ya hemos hablado de las ventajas de la madera y quería, digamos, utilizar esta imagen como resumen de lo que llamamos diseño ecosistémico. Esta es la biblioteca infantil que os enseñaba antes, ¿no?, donde podemos ver las baldas estructurales que en realidad aquí son soporte para la colección. También se convierten en soporte para estas gradas del programa bibliotecario, gestionan los huecos de circulación en este caso y además, en este caso, en esta fachada, como es la orientación sur, se convierten en soportes horizontales porque es la mejor manera de gestionar el soleamiento hacia el sur, ¿no? El sol está alto, como sabéis, en verano, y en invierno es bajo, con lo cual en invierno puede pasar a través de esas viseras y en verano, en cambio, nos da sombra. Es una imagen que describe algunas de las cuestiones que hablaba antes del proceso de transformación y cómo los bosques certificados, esos sellitos que habréis visto en las servilletas, en vuestros cuadernos y tal, también se ponen en la madera que utilizamos en construcción y que garantizan que los bosques de los que proviene esa madera están, digamos, gestionados de forma sostenible.
¿vale? Hablamos también de las posibilidades de la construcción en seco, de todo el almacenamiento y, en última instancia, del confort higrotérmico. En la biblioteca utilizamos una serie de estrategias de sostenibilidad más o menos conocidas y más o menos relevantes. La primera es que el patio actúa como digamos, un elemento de control climático porque permite que funcione como una cierta chimenea solar, ¿no? Permite acumular energía en invierno y también disiparlo en verano. Tiene unos exutorios en la planta superior que se abren en caso de que las temperaturas sean muy altas y no esté lloviendo fuera, para disipar parte de la energía. También es un elemento clave para el control de humos que tenemos que realizar en un espacio como este, que agotaba las posibilidades, digamos, de volumen del sector, o de superficie del sector, 2.500 metros cuadrados aproximadamente, y que obligaba a hacer una gestión de humos en caso de incendios. Luego, arriba, tenemos un campo de fotovoltaico y una recogida de agua. Aquí tenéis algunos datos del edificio, la superficie, aproximadamente unos 4.000 metros cuadrados, volumen de hormigón y madera que existe en el edificio y algunos ratios de coste. El edificio se ha construido por unos costes de PEM, digamos, inferiores a los 2.000 euros metro cuadrado. Estos son los costes de construcción, digamos, de contrata, no de coste de ejecución material. Y quería llamaros la atención sobre este volumen de hormigón, que en realidad es un volumen que es resultado de un problema, nuevamente, de la ligereza del edificio. El edificio era tan ligero que, en presencia de las arcillas expansivas que había en el solar, tenía el riesgo de que, si había agua en el terreno, el edificio se levantara. Normalmente los edificios son lo suficientemente pesados para que esos problemas no se produzcan, sobre todo si tienen 5 o 6 plantas, como es este caso. Pero como la arquitectura, digamos, de la edificación es tan ligera, tuvimos que lastrar toda la cimentación, la losa de cimentación, para compensar eso. Si no, digamos, este volumen habría sido muchísimo más liviano. Antes de ver imágenes y lanzarnos del edificio terminado, más allá de la que ya hemos visto, quería compartir con vosotros unas notas sobre la investigación programática que hicimos con Bibliotecas de Barcelona. Y básicamente lo convertimos en tratar de responder a esta pregunta: ¿por qué ir a una biblioteca hoy en día? ¿No? Esta es una pregunta que decimos, bueno, les afecta a las bibliotecas, claro, pero que entendemos que es un problema puramente arquitectónico, porque ¿por qué venir a la escuela de arquitectura presencial si hay educación a distancia? ¿Por qué ir a la oficina si tenemos Zoom, Google Meets? Tal? ¿Por qué ir a la plaza si tenemos, o encontrarnos en persona si tenemos TikTok o Instagram? Yo no digo Facebook porque mis hijos, cada vez que digo Facebook, me miran como si fuera un dinosaurio Y tratamos de responder a esta pregunta teniendo una analogía, ¿no? Que es ¿cuál es la diferencia entre ir a un teatro a ver a tu monologuista preferido o ver un vídeo en YouTube en vuestra casa? ¿Por qué pagamos una entrada por un evento de ese tipo? Entendemos que la experiencia es radicalmente distinta. Y la experiencia del acceso a la información, que es la función principal bibliotecaria, o el intercambio y la producción de conocimiento, puede ser radicalmente distinta en una biblioteca si las condiciones arquitectónicas, programáticas, institucionales lo favorecen. Aquí hablamos del ecosistema de la experiencia del acceso a la información. El libro, la información en sí, como el monólogo de YouTube, es esencialmente el mismo. No cambia la información. Lo que cambia es la experiencia. Y la experiencia tiene que ver, pues, con las condiciones, empezando por el medio en el que se pone la información, ¿no? En este caso, además, un escenario con la escenografía adecuada, ¿no? Además, estamos en una atmósfera que es contagiosa. ¿Por qué estudiáis en las salas de estudio, no en vuestros dormitorios o tal, los que lo hagáis?
algunos igual porque no tienen espacio en casa, digo, suficientemente tranquilo, pero muchos lo haréis seguramente porque estáis en una atmósfera de contagio, ¿no? En un sitio en el que todo el mundo está estudiando y eso os ayuda a no sentiros miserables en ese momento, ¿no? Incluso a entrar en competencia con el de al lado, que el cabrón lleva 2 horas y levantarse de la silla y no levanta la vista para nada, ¿no? Entonces, eso resulta siempre inspirador. Nos metemos eso, en una atmósfera de contagio. Si encima empezamos a entenderlo en el tiempo, ¿no? Y existe, digamos, una anticipación del evento, ¿no? Porque hemos comprado las entradas, porque entendemos que hacia donde vamos es algo especial y queremos convertir ese momento en algo especial, pues, digamos, vamos a hacer que la actividad en sí sea mucho más valiosa. Si luego encima podemos compartirla, pues todavía más. Esto lo podemos aplicar a cualquier cosa, ¿no? Hoy mismo, aquí, supongo que mucho de lo que signifique para vosotros y de la huella que deje mi charla aquí depende de mi calidad, ¿no? De la información que os estoy dando y de mi calidad como conferenciante, pero depende también en gran medida de todas estas cosas que son ajenas a mí, depende del medio en el que estemos, de lo que utilicéis los móviles en este momento para prestar atención o no, ¿no? De todo lo que movilicéis de vuestro organismo para que la huella neurológica que deje este intercambio de información sea profunda o pase como el último vídeo que habéis visto en Instagram haciendo scroll. Así que cuando hicimos la biblioteca nos pusimos a mirar en todas las situaciones que entendíamos que podían ser potencialmente transferibles al programa bibliotecario, o sea, como situaciones en las que se daban intercambios de información, eventos, actividades relacionadas con el programa bibliotecario y que teníamos que entender como ecosistemas en los que participan actores humanos, no humanos, agencias muy diversas, heterogéneas, y son las que posibilitan que esas situaciones tengan la intensidad de vida. Además, situaciones que nos parece que eran potencialmente muy asimilables o entendibles por los vecinos, ¿no? Como el tomar la fresca, cómo funcionaban los escaparates, la forma en la que la biblioteca podría ofrecer la información hacia el exterior, las tertulias de barrio. Todas esas cosas nos parecía que la biblioteca podría absorberlas y con los recursos institucionales reproducirlas, hibridarlas, combinarlas. Aquí veis, digamos, esto es solo un ejemplo del catálogo de situaciones que analizábamos, cartografiábamos, describíamos y tal. Entonces lo que hicimos fue combinarlas, hibridarlas, mezclarlas y ofrecer con ello una colección de ecosistemas dentro de la biblioteca con todo ese programa. Porque nos parecía que si hablamos de este problema, ¿no? de que suponen los medios digitales o los medios físicos y presenciales, la colección que tenía más relevancia en la biblioteca no era la colección de las obras de Shakespeare que están online, sino la colección de espacios bibliotecarios, que además podría ofrecer una experiencia que los vecinos y vecinas del barrio de San Martín no pudieran disfrutar en sus casas. No podemos construir un palacio para todos y cada uno de los vecinos de San Martín, de Provençals, que es el barrio al que sirve esta biblioteca. Pero sí podemos construir un palacio para el pueblo, un lugar en el que la gente vaya porque se siente que recibe o tiene una experiencia distinta a la que tiene en su casa o mejor. Este concepto de palacio para el pueblo es un concepto que utiliza un sociólogo americano que se llama Eric Klinenberg y que estuvo visitando la biblioteca y que describió como tal, un ejemplo de ello. Y vamos a ver ahora algunos de estos espacios. Aquí veis también, digamos, la labor, ¿no? Del catálogo de lugares que fuimos recopilando y ofreciendo. Primero es lo que llamamos el Ágora Escaparate, que es este punto, ¿no? Del que la biblioteca se ofrece al exterior y se convierte en un lugar de acceso, de intercambio, de eventos, de actividades, y en el que pusimos una serie de recursos arquitectónicos al servicio del espacio, ¿no? Como estas puertas deslizantes que abren 8 metros y que junto con las cortinas en el plano posterior permiten generar un umbral que puede ser interior
o exterior, y donde aparecen una serie de elementos de mobiliario modular, recombinables, utilizables bien para ciertas actividades o para exponer la información. Aquí veis la planta de la biblioteca, los dos núcleos triangulares, el patio triangular con la escalera en espiral, desembarca aquí en esta planta baja y sigue subiendo, y el núcleo cuadrado. Siguiente espacio, que está fundamentalmente aquí. Aquí hay una especie de, digamos, el bazar de actualidad, que es un punto en el que se ofrece la colección de más actualidad de una manera muy accesible y con la que interactúas rápidamente, como si fuera un bazar. Y este de aquí es el foro de ideas, con la idea con el concepto de que la biblioteca, más que un lugar de silencio sacralizado, es un espacio de encuentro y de intercambio, y por tanto tiene que ofrecer soluciones o tipologías diversas de encuentro en el que la gente pueda interactuar de manera muy diversa. Tenemos, a través de estas cortinas, tenemos distintas tipologías de espacios de encuentro. Me está diciendo José que termine, así que voy a ir más rápido. El siguiente, ya estamos terminando, es la espiral de encuentros. Es el patio, que entendemos que es probablemente uno de los espacios más singulares de la biblioteca, ¿no? Un lugar de tránsito en el que, digamos, la definición de lo público tiene que ver con las posibilidades de tener un encuentro inesperado, e incluso no deseado, si me apuráis, pero la biblioteca tiene que convertirse en un espacio lleno de atractores, ¿no? Un paisaje que está ofreciendo potenciales desvíos continuamente de lo que uno venía a buscar. Entonces, tenemos que invitar a los usuarios a subir por la escalera y no coger el ascensor y ir recorriendo el edificio y ver cómo va cambiando y va transformándose y ofreciendo espacios muy diversos y lugares a los que dirigirse. El patio, además, opera no como un vacío centrífugo, como ocurre en muchos patios que separan unos espacios de otros, sino como un espacio centrípeto que conecta y atrae unos espacios hacia otros. En la última planta tenemos el Palacio de la Lectura, el Jardín de Invierno, donde aparece más singular y donde también se dan una serie, veíamos antes, de tipologías, de espacios de lectura muy diversos, desde una cosa como más doméstica y palaciega, por así decirlo, como a las zonas de estudio propiamente dichas, de concentración, que están en la parte de aquí, como podéis ver. Estos son los lugares más, ¿no?, de lectura doméstica, como en casa, y aparece incluso una hamaca. Esta es la última imagen con la que nos gusta terminar y que expresa dos cosas. Uno es de cierta manera, la sofisticación técnica, no por sí misma, sino, digamos, o como un objetivo en sí mismo, sino porque hay un esfuerzo técnico detrás de toda la biblioteca importantísimo, pero que de alguna manera no se hace visible, sino que se aspira a que los esfuerzos tecnológicos, mecánicos, de la estructura no se expresen y en cambio la estructura de madera tenga un papel muy distinto en el espacio, se convierta en algo que acompaña, convierte el entorno en un lugar cálido, encuentro, y que no evidencia ese esfuerzo, sino que en esta esquina, por ejemplo, que normalmente sería un lugar en el que se concentrarían todos los esfuerzos estructurales de esas cerchas tridimensionales que descansan sobre ella, en vez de hacerlo en este punto, lo que se hace es retranquearlo y descansar en la parte posterior, que se recoge con una extensión del núcleo en las plantas alternas. Eso permite vaciar esta esquina, que típicamente sería hercúlea y pesada. Y frente a esta ligereza estructural tenemos la imprescindible densidad social, ¿no?, de todos los consultores, participantes técnicos, políticos,
personal de instituciones, trabajadores, obreros que han participado en un proyecto como este. Esta es una foto del día de la inauguración de la biblioteca y que muestra la densidad, digamos, de gente, el deseo del vecindario, y que se resume en una frase con la que quiero terminar, que dice esta vecina octogenaria al pasar la puerta de la biblioteca, y que entraban por primera vez después de años de protestas, años de ver la edificación levantarse, pero la habían podido ver únicamente desde el exterior, y al atravesar la puerta dice así como sobrecogida: ¿pero qué he hecho yo para merecer esto? Y se resume, digamos, lo que la arquitectura, con los debidos recursos y lo que sois capaces de hacer, ¿no?, a través de vuestros proyectos, cómo podéis transformar el mundo, ¿no?, y dar a la gente, a los que servimos, más de lo que esperan. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Como vamos justito de tiempo, si os parece, podemos dar turno para cuestiones, pero no va a ser para cuestiones, va a ser para una cuestión. Así que el que quiera plantearle alguna duda, cuestión, reflexión a Guillermo, es su momento, pero que se la piense bien porque va a ser la única que vamos a tener esta mañana. Voy a poner un vídeo, mientras tanto, en paralelo con algunas imágenes para que veáis. Venga, ¿alguno o alguna queréis plantearle alguna cuestión a Guillermo? Si no, como sé que siempre os da como vergüencita, ¿por aquí queréis? Sabía yo que Chema iba... No, a ver, sí. Sí, yo lo que quería era darle la enhorabuena porque es un proyectazo, o sea que... y lo que no sé es cuántos de vosotros, después de ver la conferencia, no queréis ir a ver la biblioteca. O sea que ya os podéis estar sacando un billete a Barcelona y sin ninguna excusa de ningún tipo iros a verla. Y por otro lado, algo muy sencillo que se agradece mucho, quizás por tu condición de docente, pero independientemente del final, ¿no?, que es como la parte que más nos ha gustado a mí, el inicio de las charlas me ha parecido casi de la parte más bonita, en el sentido de dirigirte a los alumnos como los que van a tener que diseñar, ¿no?, los edificios en los que vamos a vivir y en donde el paradigma cambia por completo. No tiene nada que ver con lo que yo estudié, no tiene nada que ver con lo que yo aprendí. A nosotros nos cuesta, cuando ya llevamos mucho tiempo de trabajo profesional, de oficio, cuesta mucho cambiar la inercia. Sin embargo, ellos están aprendiendo y creo que es el momento, ¿no?, de enseñar otra identidad, otra manera de enfocarlo. Y la otra parte era la pata, que no sé, que en esta escuela todo el mundo le tiene un canguele así tremendo a la estructura y a la construcción. Yo cuando estudiaba, a mí no tenía ese problema, no sé por qué se me daban bien. Y sin embargo, este maravilloso edificio es una estructura por la que transitas y por la que habitas, ¿no? Creo que hay que perderle el miedo a la estructura, sobre todo en una escuela, ¿no? Y porque, no sé, está el ejemplo maravilloso de una clase de estructura y de cómo de algo que no aparece una vez que uno tiene el proyecto cerrado. Y por eso, pues, no sé, darte las gracias porque creo que en ese sentido, creo que en esta escuela sí que hace falta un poco difundir este tipo de discurso. Muchas gracias. Por supuesto, darte la enhorabuena por el trabajo, pero yo la verdad es que me he quedado sorprendido. Yo ahora me tendría que ir a vivir contigo a tu estudio unos meses y empezar a entender cómo has hecho muchas cosas. La primera sorpresa, lo que estoy contando lo cuento como arquitecto que se ha enfrentado a los mismos problemas
de otra manera. Y de pronto, creo que esto es muy pedagógico para todos. De pronto se encuentra otra forma de hacer. Y mi pregunta va por ahí. Me ha quedado claro que vuestra visión estructural parte más bien de qué cosas además voy a poder hacer con la madera que de un diseño estructural únicamente pensando en problemas de carga gravitatorios, etc. Pero aún así, yo he hecho en falta la estructura. Me hubiera gustado ver planos de estructura, porque de alguna manera jugáis a ocultarla. No, ojo, no lo digo en ningún mal sentido, sino todo lo contrario. Vosotros consideráis que los elementos estructurales pueden disiparse en el uso de la madera, que además me va a permitir hacer otras cosas con ella. Pero aún así, yo he trabajado toda mi vida al revés. He establecido una estructura que me parecía razonable desde el punto de vista de solicitaciones y cumplimientos, y he pensado qué podía hacer además con esa estructura. Pero vosotros trabajáis al revés. Diseñé la estructura, como tú bien has dicho, desde la ebanistería antes que de la carpintería de Azmar, que es como lo hago yo. Y me hubiera encantado, por eso digo que me tengo que ir rápidamente a vuestro estudio, me hubiera encantado ver los planos de estructura. O sea, en la última imagen que has puesto me ha aclarado mucho. Claro, yo cuando he visto el pilar de esquina en la última planta, que no se continuaba por abajo, he dicho, ¿a dónde van esas cargas que nos manda el Señor? ¿Dónde han ido? ¿Dónde se disipan? ¿Dónde continúan hasta llegar a la cimentación? Pon la última, que eran 2 fotos verticales. Ahí, la foto de la derecha, hay una estructura arriba formando un zigzag a 45 grados o lo que sea, y en la esquina hay un pilar que vosotros evidentemente habéis hecho todo un esfuerzo para que desapareciera de la vista, y además lo has dicho, quiero evitar encontrarme con un elemento sólido que me... Es decir, quiero romper ese concepto estructural en el que casi entiendes por dónde van las cargas. Aquí jugáis otra cosa. Y ya digo, yo hubiera disfrutado tanto con lo que nos has dicho, que me ha encantado, como con ver planos de estructura. Sí, tenemos... Esta es una presentación en la que tocamos muchas cosas y muchos proyectos, quizá porque hemos dedicado presentaciones monográficas sobre la biblioteca, en las que hablábamos sobre 1 hora y en la que entrábamos con todos los detalles técnicos. Últimamente estamos haciendo esta cosa como más diversa, pero tenemos otras presentaciones en las que efectivamente se ven detalles constructivos, un vídeo de la fabricación de la madera, se puede ver aquí. Puedo hablar de algunas cosas si queréis. Por ejemplo, la estructura está... O sea, el concepto de ebanistería tiene mucho que ver con, yo creo, con la forma de realizar las uniones, quizá una atención a la continuidad, digamos, de los materiales y de la forma en que trabaja. Como decía antes, la madera es un material heterogéneo, trabaja muy bien en la dirección de crecimiento de los árboles y muy mal, bueno, 10 veces peor, en la dirección transversal, ¿no? Entonces, para hacer vigas, podéis ver la veta, ¿no?, que va en la dirección de las vigas. Es maravilloso, por cierto, poder hablar de esto señalando elementos del espacio. Entonces, claro, al hacer madera contralaminada podemos hacer losas, pero siempre acabamos haciendo elementos que no es como el hormigón, que hormigonamos y al fraguar se convierte en una cosa continua, o el acero, que al soldar conseguimos continuidades. Gestionar eso es complejo, ¿no? Hay charlas en las que hablamos, ¿no?, de estas cerchas, por ejemplo. Estas cerchas que, como decía Fernando,
claro, el núcleo normalmente podría haber llegado hasta aquí, pero el núcleo se coloca retranqueado. ¿Lo veis? Y tiene en la planta superior una extensión para recoger esta cercha, que descansa para permitir abrir esta esquina, básicamente. Esto fue una cosa que se da en conversaciones con los bibliotecarios. Esto fue un proyecto en el que normalmente la estructura efectivamente la habríamos convertido en una capa, en términos analíticos, separada del edificio, se la damos al ingeniero, esperamos que lo que nos devuelva sea lo suficientemente, en fin, tolerable o masticable. Bueno, y luego empiezan las peleas como por separado. Aquí nos vimos en situaciones que para bibliotecas de Barcelona los ingenieros eran muy singulares, porque estábamos en fase de proyecto básico y les decíamos que la estructura iba a tener relación con el programa bibliotecario y con la colección. No les estamos diciendo, pues, vamos a hacer un edificio y luego ya lo llenan con muebles y libros según ustedes buenamente puedan, sino la estructura va a caracterizar este espacio, va a estar en relación con la orientación, las vistas y tal, y además con la colección. Entonces, si los niños van a ir aquí, este tema de las baldas horizontales va a permitir cambiar la escala, vamos a trabajarlo de esta manera. Les explota. Entonces, esta cercha, por ejemplo, tiene bastantes... Claro, lo que ofrece, como decía Fernando, y lee muy hábilmente, no toda la estructura que se ve, todo lo que se ve de madera es estructural, pero no se ve toda la estructura. Hay elementos que están embebidos en estos recrecidos de suelos técnicos en los que se meten algunos nervios de refuerzo que cosen esta cercha, que si lo veis está decapada. Trabaja, digamos, no con todos los elementos en el mismo plano, sino en planos separados. Eso también multiplica la percepción de ligereza y también permite especializar el uso de ciertos elementos metálicos. Estas diagonales, hay una diagonal de aquí, 2 y 3, no recuerdo, 1 y 2, digamos, van colocándose, son, por cierto, varillas, no son tubos, sino diagonales macizas, de acero macizo, digamos, para optimizar la sección. Esto construye esta viga tridimensional que trabaja con nervios de madera laminada en la parte superior y losas que van desde estos nervios en esta dirección de fachada a fachada. No sé si aquí se puede llegar a ver. Bueno, aquí esto es un nervio y las losas van en esta dirección. Uno de los desafíos a construir estas cerchas, como decía, del material heterogéneo, es que está lleno de uniones metálicas y transiciones madera-metal a través de estas diagonales y encuentros entre elementos. Estas cerchas, cuando se montan con una contraflecha. Se colocan con una contraflecha que además no hay persona hay ahora un sistema de cálculo que permita dimensionar esto con exactitud milimétrica. ¿Cuál es la contraflecha que tengo que darle a esta cercha para que cuando entre en carga todas esas deformaciones que se producen porque la madera al entrar en carga se aplasta milimétricamente en el contacto con el tornillo sabéis que tiene esta espiral alrededor y entonces cuando entra en carga se aplasta la madera, deforma el tornillo y se van produciendo micras de deformación que se van sumando y entra en carga. Según se va cargando el edificio va entrando en carga. Luego, además, por fluencia, la madera tiene una deformación en el tiempo. Entonces, ¿qué contraflecha se le da? ¿Qué cálculo para un edificio de este tipo se utiliza? Es casi imposible calcularlo. Se utiliza en base a la experiencia de los especialistas con los que trabajábamos y tal, pues se hace cierta dimensionada, ¿no? Al final, pues creo que se montaron esas con 40 milímetros de contraflecha para vanos que estamos hablando de 14 metros y 17 metros. Bueno, esto es por contaros algunas cosas. También estas diagonales pues, se enhebran a través de las vigas. No sé si tengo, a ver, un vídeo que puedo poner del montaje. No está, pero igual lo tengo en el... O está en el... Ah, miran.
Aquí veis planos de la estructura, fotos de la estructura recién terminada. Veis algunos elementos metálicos que quedan embebidos de refuerzo, que quedan embebidos en el suelo. Los cordones que atan y que permiten la conexión de las diagonales con las losas, al final conforman un conjunto tridimensional. Aquí los veis. Algunas soluciones, como os decía, para enhebrar estas diagonales, insertarlas a través de estas losas. Estas son uniones que se llaman de media madera y tienen algunas pletinas de refuerzo para conectar unos elementos con otros. Aquí veis también las capas de instalaciones que van por ese suelo técnico, que además funciona de manera presurizada, es decir, no se coloca el conducto con la salida directa al outlet de suelo, sino que se presuriza todo el plenum de suelo para que se pueda luego, como es modular, cambiar y mover los muebles y poder tener distintas salidas. Aquí también imágenes en estructura, unas soluciones de cajeados, tiniones. Y si no me equivoco, debería haber un vídeo. ¿No? Bueno, aquí. Voy a poner un vídeo y si queréis Sí. Era por darle satisfacción a la curiosidad de Fernando. Aquí. Esto tiene música, pero bueno, podéis ver el tamaño de las piezas, las uniones, la forma de izar. La madera contralaminada es una forma de trabajar muy parecida a las maquetas. Lo que pasa es que, bueno, lo que haces así con la mano al llevar una pieza, pues lo haces con una grúa. Y los principios de ebanistería pues se parecen a la carpintería tradicional. Cambian un poco la escala de las cosas, ¿no? Los tornillos son más grandes, más largos. Hay que colocar más. Esas son las diagonales de las que os hablaba. Cómo se enhebran y cómo pueden hacerse determinados. Sí, ponemos a veces la analogía del bailarín, ¿no? En el bailarín del ballet, ¿no? Parece que no cuesta, pero cuesta un huevo, ¿no? El bailarín está sudando, sufriendo, le duele todo, pero la idea es que ese esfuerzo no se imponga sobre el espacio, ¿no? Lo que prime sea la experiencia del usuario. El papel de la arquitectura, o de la estructura en este caso, no se impone sobre el sitio, sino que se convierte en un actor más que participa de ese ecosistema, ¿no? Sin aparente esfuerzo, pero claro, sin aparente esfuerzo visible. Pues creo que esa frase debéis apuntar.
Es lo que voy a decir. Creo que ha dado una pista para que podáis desarrollar vuestro estudio fundamental. Sí, eso voy a decir, que íbamos a finalizar con esa idea de que os queda mucho esfuerzo todavía para terminar vuestro grado y carrera profesional, pero que, por supuesto, haciéndolo bien siempre se disfruta el oficio y bueno, pues el día a día de la arquitectura. Guillermo, muchísimas gracias y ahora sí damos por terminada la charla.